Nos toca ver mindfulness y equilibrio emocional. Si ustedes recuerdan, en las sesiones pasadas hemos estado hablando pues de nuestro mundo emocional, de cuáles son las funciones de las emociones, de cómo hay una tendencia natural a etiquetarlas en buenas y malas, que es como un estigma social, ¿no? La cualidad dicotómica de las emociones, de cómo cada una de ellas tiene, digamos, su lado oscuro y su lado luminoso, ¿no? Y de cómo se abordan las emociones desde la perspectiva de mindfulness. Y la última sesión hablábamos de una especie de guía, ¿no? De pasos a seguir, sugeridos, de cuáles son las indicaciones que debemos tomar para poder abordar las emociones desde la perspectiva de la atención plena. Y si ustedes recuerdan, pues era reconocer que llega la emoción en ese momento, en el momento presente, aceptarla tal y como llega sin desear cambiarla, investigarla con curiosidad y amabilidad y finalmente no identificarnos con ella. Si ustedes lo miran bien, esta es una propuesta sumamente útil porque lleva detrás toda esta idea de que en la medida en que yo evite mi estado emocional adverso, lo voy a fortalecer. Y en la medida en que yo aprenda a acercarme a estas emociones adversas que la mayoría de las veces son bastante desagradables, entonces les voy a restar poder sobre mí. Esa es una ley en mindfulness, ¿no? Entonces, por ello es tan importante aprender a lidiar con estas emociones difíciles, adversas, desagradables, como ustedes le quieran llamar. Pero una vez que aprendimos a cómo abordarlas desde nuestro mundo interior, ahora, ¿qué hacemos con ellas? ¿No? Las rechazamos, las expresamos, cómo las expresamos. Entonces, es un poco, este módulo trata un poco acerca de eso y de cómo podemos alcanzar un estado de mayor equilibrio emocional. Esto se refiere básicamente a que no nos dejemos llevar por un arrebato, por una situación de impulsividad, básicamente en relación con otras personas, ¿no? Para evitar hacernos daño y hacer daño a los demás. Entonces, Margaret Cullen, yo les estaba comentando en otras sesiones, es quizá una de las personas, de las investigadoras que más ha hablado de esta situación del equilibrio emocional. Y ella señala que el equilibrio emocional basado en mindfulness es estar en contacto con nuestras emociones, vivirlas plenamente y al mismo tiempo cultivar con paciencia los hábitos del corazón y de la mente que fomenten la paz y la alegría en nosotros y en quienes nos rodean. Esto es un poco dirigido a este aspecto de cómo puedo lidiar mejor con mis emociones adversas de manera que no me perjudiquen más o no compliquen más la situación que me detonó un estado emocional adverso. Esa es finalmente la idea, ¿no? Y ella habla, así como muchos otros autores y básicamente en el budismo, del camino medio, de alcanzar, es decir, el equilibrio emocional como un camino, digamos, entre la represión o la supresión de la emoción. Es decir, cuando algo estimula o motiva una emoción adversa en nosotros, tendemos o a reprimirla o a suprimirla, o nos llevamos al otro extremo, que es la expresión ciega de la emoción, o sea, la impulsividad. Y lo que se menciona de estos autores que trabajan este tema es que siempre andamos
surfeando entre entre estos dos extremos respecto a la expresión emocional, ¿no? O me reprimo o la expreso, pero de manera exagerada o reactiva, ¿ok? Entonces, digamos que un ejemplo para poder entender a qué me refiero con esto. Imagínense que de repente mi jefe me informa que va a haber recorte de personal. Y aunque no me dice directamente que me va a despedir, pues obviamente esto produce en mí una serie de inquietudes, preocupaciones, quizá enojo o cualquier otra emoción difícil, ¿no? Adversa. Y luego llego a casa y mi pareja me dice que se descompuso el refrigerador y que es necesario comprar uno nuevo. Si yo no estoy consciente, yo no tengo inteligencia emocional, yo no practico mindfulness, seguramente voy a explotar contra mi pareja. Es decir, toda esta preocupación, inquietud, enojo, etcétera, que me haya provocado la situación con mi jefe, voy y la descargo. En este caso, la pareja, el hijo, el padre, la madre, quien sea que esté cerca de mí. Y pareciera que esa persona se convierte en mi enemigo. Entonces, a lo mejor puedo llevar a cabo estas dos reacciones. Si me dice que tengo que cambiar el refrigerador, a lo mejor no comento nada, me encierro en mi cuarto, prendo la televisión y me olvido. Esa sería como esta represión o supresión de la emoción, ¿no? Como que aquí no pasó absolutamente nada. O la otra, me molesto muchísimo, grito, insulto, azoto puertas y me alejo, me desconecto. Entonces siempre estamos entre estas dos reacciones y cualquiera de las dos, pues es el camino perfecto para el sufrimiento. Porque si reprimo o suprimo la emoción, quizá en el ejemplo que les pongo, a lo mejor amanezco con una colitis marca diablo, con el abdomen inflamado, sintiéndome sumamente mal, o si expreso ciegamente mi emoción con impulsividad, a lo mejor después me siento sumamente culpable porque en algún momento de conciencia me doy cuenta de que mi pareja no tiene la culpa absolutamente de nada, que más bien fue haber llegado a casa sin tener conciencia de lo que me estaba provocando, lo que me dijo mi jefe. Entonces, digamos que tanto una como otra conducen directamente al sufrimiento, a la desconexión, a estar desconectados de mis seres queridos y pues al dolor en general, ¿no? Para poder ir entendiendo esto de la ecuanimidad, del equilibrio, vamos a tomar una definición, porque Jon Kabat-Zinn, de hecho, cada quien retoma lo que quiere de las definiciones de Jon Kabat-Zinn, porque ha planteado varias. Voy a utilizar esta, que dice, mindfulness es la conciencia no enjuiciadora que se despliega momento a momento, la cual se cultiva prestando atención de una manera específica, en el momento presente y de la manera menos reactiva. Lo pongo en negritas porque es la parte que vamos a estar trabajando en estas siguientes sesiones. Entonces, si ustedes se fijan aquí, esta primera parte de la definición de Jon Kabat-Zinn es lo que hemos venido trabajando en todas las sesiones. Es decir, permitir mediante la meditación que surja esta conciencia, ¿no? Y colocar nuestra atención en la experiencia del momento, momento a momento, y en el momento presente, ¿no? Y de una manera amable, de trato amable, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere Jon Kabat-Zinn cuando dice la manera menos reactiva? Está hablando precisamente de que nosotros hemos venido creando patrones de conducta en automático, es decir, hábitos, ¿no? Y también existen
hábitos de expresión de emociones, como en el ejemplo que les mencionaba hace un momento, ¿no? A lo mejor, si yo cada vez que tengo una situación difícil con la que tengo que lidiar, llego a casa y respondo con enojo y lo hago una y otra vez, lo puedo llegar digamos, a construir como un patrón de conducta habitual, ¿no? Y en la medida, hay otra ley en mindfulness que dice, todo lo que practicas se fortalece. Y esto no nada más en cuanto a la conducta, sino en cuanto a lo que sucede en el cerebro, ¿no? El cerebro aprende de esa manera. ¿Cómo creamos los hábitos? Pues de esa manera, repitiendo una y otra y otra y otra vez ciertas conductas hasta que se nos convierte en un hábito, ¿no? Entonces, cuando Jon Kabat-Zinn dice, y de la manera menos reactiva, lo que está señalando es no eches a andar tu patrón habitual de conducta emocional. Esa sería básicamente la idea, ¿no? ¿Y por qué es importante esto? Es lo que quiero que veamos a continuación. Cuando estamos en el piloto automático, como en mi ejemplo, ¿no? Del refrigerador y del jefe que me dijo que iba a haber recorte de personal. Si yo estoy en piloto automático o en el modo hacer, que espero que recuerden en qué consiste, ¿qué es lo que sucede? Que la distancia entre el estímulo y la respuesta es muy corta. Es decir, yo recibo esta noticia de mi jefe y en automático, ¿no? Llego a casa y exploto. Exploto contra quien tenga yo cerca. La pareja, el padre, el hijo, el perro, quien sea, ¿no? Y si se fijan, pues esto es a lo que se le denomina reacción automática. Entonces, el piloto automático, junto con muchas otras situaciones, obviamente, como nuestra historia de vida, por ejemplo, es lo que hace que no podamos dar una respuesta más funcional para nuestra vida, porque la distancia entre estímulo y respuesta, pues, es casi nula, digamos, ¿no? No hay espacio. Esta sería como la idea. Y ahora, este tipo de respuestas, pues obviamente las respuestas automáticas son funcionales o adaptativas. ¿A qué me refiero? Si yo, por ejemplo, voy caminando en la calle y me van a atropellar, el que de inmediato corra o brinque o salte puede salvar mi vida. Entonces me ayuda, es funcional, me permite adaptarme a mi medio. El que yo esté cocinando y de repente, no sé, la mano la coloco en la hornilla de la estufa y sentir que me voy a quemar y quitarla de inmediato, pues puede salvar mi mano. O si yo voy caminando por la calle y veo venir que alguien desvió una pelota hacia mí, el que yo me mueva, pues evita que me lastime. Entonces, hay respuestas automáticas que son de gran utilidad y precisamente el cerebro está diseñado para ellas, para salvar nuestra vida. No sé si ustedes recuerden cuando vimos el módulo de estrés y hablábamos del estrés bueno, entre comillas, ¿no? Este estrés que para lo que fue diseñado fue precisamente para que frente a un peligro yo pueda salvar mi vida, pueda llevar a cabo las acciones para salvar mi vida. Entonces, no todas las respuestas o las reacciones automáticas son malas, por llamarlo de alguna manera. Hay unas que son funcionales o adaptativas, pero hay otras que son disfuncionales o desadaptativas. ¿A qué me refiero con esto? Hay respuestas o reacciones en automático que me pueden complicar más la situación, como el ejemplo que acabamos de poner. Si yo estoy de mal humor, entra mi hijo adolescente y lo primero que le empiezo a decir es leyéndole la cartilla de lo que no ha hecho, de muy mal humor y a lo mejor hasta agrediéndolo,
pues voy a complicar la situación, seguramente, porque él va a tener, no va a querer volver a regresar a platicarme algo o conectar conmigo de otra manera, y yo me voy a sentir terriblemente culpable. O como en el ejemplo del refrigerador. Seguramente si yo respondo de manera automática, con insultos, con agresiones, quizás hasta violencia, ¿no? Pues esto va a complicar mi relación de pareja. Entonces creo que aquí no tengo que explicar mucho, yo creo que ustedes lo saben perfectamente bien, porque todos hemos tenido estas reacciones en automático y muchas veces con nuestros seres queridos. Y yo, por ejemplo, conozco muchas mamás que acuden a que les enseñe mindfulness, que tienen una enorme culpa de lo que hicieron cuando sus hijos eran pequeños, por ejemplo. Y son culpas que persisten a lo largo de la vida si no aprendemos a trabajar con ellas. Entonces a eso me refiero con que es el camino directo para el sufrimiento. ¿Qué es lo que hace mindfulness? El estar en conciencia, el estar en modo ser, si ustedes recuerdan, lo que hace es que la distancia entre el estímulo y la respuesta aumente, se prolongue, que nos dé este espacio para que podamos en realidad dar una respuesta consciente. Mientras que estando en el automático no hay esta distancia entre estímulo y respuesta, cuando yo soy consciente, cuando estoy en modo ser, cuando estoy con una, digamos, constante meditación y atención y prestando atención a lo que se necesita, entonces este espacio se alarga. Y este espacio es muy importante. ¿Por qué? Porque es ahí donde yo puedo elegir mi respuesta. ¿Qué es lo que voy a hacer después? Y esto tiene mucho sentido explicarlo porque si ustedes recuerdan en las actitudes que debemos asumir cuando practicamos mindfulness, hay una que se ha malentendido, que es dejar ser, dejar ir. Y mucha gente lo entiende como resignación. Y yo digo que este punto es lo que explica que más allá de resignación es tener la suficiente lucidez para responder de la mejor manera que podamos con los mejores recursos que tenemos. Pero esto solo se logra si llevamos a cabo una práctica regular.